después de que mi prometido se enamorara de una mujer talentosa disfrazada de hombre que llegó a la capital para estudiar, exigí cancelar el compromiso, pero él se negó, diciendo que simplemente admiraba su erudición. Más tarde, ese erudito conspiró con otros para rebelarse y fue ejecutado en el acto por mi hermano. Él insistió en que yo estaba celosa y la incriminó deliberadamente. Tras años de conspiraciones, hizo ejecutar a todo mi clan y confiscó nuestras propiedades. Mientras enfrentaba una ejecución pública mediante cortes lentos, vi a su medio hermano menor galopar hacia mí, tensar el arco y matarlo de un solo disparo. ¿La mataste? ¿Cómo te atreves a seguir soñando con alcanzar el poder y convertirte en primer ministro? Cuando volví a abrir los ojos, había regresado 6 años atrás, al día en que se negó a cancelar el compromiso. Simplemente admiro su erudición, ¿por qué los celos? Negué con la cabeza y respondí con seriedad que no eran celos, que mis afectos habían cambiado y que, por favor, hiciera espacio, pues tenía la intención de entregarme a su hermano menor. El día en que me mataron, la residencia se tiñó de rojo con sangre. Él dirigió sus tropas acorazadas y masacró a cada miembro de mi clan, ordenando que me inmovilizaran los brazos para obligarme a presenciar la horrenda muerte de mis padres y mi hermano. Yo fui la última. Xiao usó una daga tan delgada como el ala de una cigarra para cortar mi carne pieza por pieza, hasta que al final solo quedó un esqueleto desolado. La agonía hizo que mi cuerpo se convulsionara y ni siquiera pude emitir sonido alguno. Duele, ¿sabes cuánto dolió cuando Tan Tan fue acusado falsamente por ti y murió bajo la espada de tu hermano? Dijo con voz helada mientras desenvainaba su espada larga. Sinuain, te abriré el corazón para ver si una mujer venenosa como tú tiene un corazón negro. Justo cuando la punta de la espada estaba a punto de perforar mi corazón, de repente alguien galopó desde lejos a través del viento y la nieve. Al instante siguiente, una flecha atravesó el pecho de Xiao, y la sangre ardiente salpicó mi rostro. Mi visión se volvió borrosa y todo lo que pude oír fue una voz extraña pero familiar, llena de furia. ¿La mataste? ¿Cómo te atreves a seguir soñando con alcanzar las más altas esferas del poder? Era el medio hermano menor de Xiafeo, Xia Jingyan, el joven general que había logrado gloriosas hazañas militares a los 15 años. Cuando volví a abrir los ojos, el dolor insoportable de la tortura persistente aún quemaba mi cuerpo. Mi visión pasó de la oscuridad a la luz y, al momento siguiente, una voz masculina familiar teñida de desagrado sonó diciendo que me lo había dicho innumerables veces, que simplemente admiraba sus talentos y que por qué tenía que hacer exigencias irrazonables. Parpadeé y levanté las pestañas. Delante de mí había una mesa de sándalo y una copa de celadón, y no muy lejos estaba Xia, con expresión fría, protegido por Tan detrás de él. Ella dudó, con las palabras en la punta de la lengua, mientras los recuerdos fluían como un río, y de repente recordé que ese era el día de mi vida anterior, el día en que descubrí accidentalmente que Tang era un hombre disfrazado. Recordando cómo ella y Xiafea habían sido inseparables durante medio año, tuve una gran discusión con él y exigí cancelar el compromiso. En cambio, Tan respondió con tono sarcástico que la señorita Sin se limitara a su amigo, que yo nunca había estudiado los 4 libros ni los 5 clásicos ni había visto la inmensidad del mundo, y que naturalmente no sabría que, más allá del amor romántico entre hombres y mujeres, existen muchos otros tipos de afecto, pues su relación con el hermano Xia era de pura amistad, abierta y honesta. Antes de que pudiera responder, CFA se dio la vuelta y añadió, sabes muy bien que siempre he admirado el talento. Semejante malentendido realmente me hiela el corazón. En medio de su actuación coordinada, sufrí un lavado de cerebro y sinceramente creí que había sido demasiado desconfiada, incluso llegué a disculparme con ellos. Justo cuando ese pensamiento cruzó mi mente, Xiafei habló de nuevo diciendo que el matrimonio no podía tratarse como un juego de niños, que él y el hermano Bai defendían el camino del noble caballero, siempre generosos y perdonadores, y que no tomarían en cuenta mis palabras de ese día. Observé su actitud justa y de repente me reí, llamándolo hermano Bai y preguntándole cuántas veces tendría que llamarme Tan Tan para convencerme de volver. Ante esas palabras, las expresiones de ambos hombres cambiaron abruptamente. Fingí no notar la mirada inescrutable de CFA y pregunté amablemente si ese día, en el encuentro poético de la princesa Pin Nan, su hermano menor debía acompañarlo, a lo que respondió con desdén que solo era el hijo de una concubina y que no era digno de acompañarlo. Xiafei era el único hijo legítimo de la princesa, mientras que Xia Jing había nacido de una concubina, y siempre lo había menospreciado.
sin embargo, debido a sus notables logros militares a temprana edad, no podía evitar temerle. En mi vida anterior, para aprovechar el poder de mi familia Sin, compitió con Siahin Jan por el puesto de príncipe heredero y, aunque Sia y Van estaban profundamente enamorados, se casó conmigo. Tras la boda, solía trasnochar y salir constantemente de la capital. Lo seguí en secreto una vez y descubrí la verdad. Van estaba escondido en una cámara dorada que él mantenía allí. Aquella noche, cuando Xiao regresó a casa con Van en brazos, tuvimos una fuerte discusión. En su furia, me empujó, provocándome un aborto espontáneo. Al segundo día de mi confinamiento, mi doncella mayor 11 me informó que Xia se había enfrentado a Xia Han en el campo de entrenamiento y que, durante el enfrentamiento, Siahin Jan la apuñaló accidentalmente con su espada. Volví a la realidad y, al ver la expresión sombría de Xia, solté una leve carcajada y le dije que deseaba que nuestro compromiso matrimonial se cumpliera, que no eran celos ni capricho, sino que mi afecto había cambiado, y que por favor me hiciera un hueco porque tenía la intención de comprometerme con su hermano menor. Con esas palabras me di la vuelta y me alejé, mientras Xia, abrumado por la sorpresa y la furia, tartamudeaba incrédulo preguntándome si había perdido la cabeza. Empezó a perseguirme, pero un eunuco apareció de repente y le bloqueó el paso, informándole que el regente solicitaba su presencia. Yo sabía que se había sido llevada por Tan a la reunión poética de ese día específicamente para presentarla a la princesa regente, y tras un momento de vacilación la acompañó, aunque antes de irse se volvió hacia mí con voz fría para advertirme que nuestro matrimonio había sido decretado personalmente por la princesa longeva tras informar a su majestad, y que no era algo a lo que pudiera renunciar sin más, aconsejándome abandonar esa idea cuanto antes y no creer que podía usar a ese bastardo para provocarlo. Cuando no tenía recuerdos de mi vida pasada, debía adorarlo de verdad, pues incluso ahora seguía creyendo que yo estaba deliberadamente enfurruñada por su romance con Van. Encontré a Siahin Jan bajo el manzano silvestre detrás del patio, con el cabello negro azabache recogido en alto y su túnica carmesí ardiendo como el fuego mientras practicaba esgrima. El destello feroz de la espada levantaba las flores esparcidas por el suelo. Ese año tenía 15 años, todavía un joven, pero ya impresionantemente alto y esbelto. Al moverse, los pétalos revoloteaban junto a sus cejas y ojos, acentuando unos rasgos intensamente bellos, tan vívidos que rozaban lo grotesco. Me detuve y lo llamé, y su espada se detuvo a 1 centímetro de mi nariz mientras me miraba con expresión burlona, preguntando si me había perdido buscando a su hermano, añadiendo que no tenía tiempo para acompañarme. En mi vida pasada, debido a Siamá, mi relación con él había sido pésima. Al principio me llamaba hermana y me rodeaba con regalos, pero al ver mi actitud fría e incluso hostil, adoptó gradualmente una postura desafiante, y desde el día en que me casé hasta después de mi muerte nunca intercambiamos una sola frase completa. Volviendo a la realidad, respiré hondo y retiré el pétalo de manzano de su mejilla, pidiéndole que me acompañara al vestíbulo para encontrar a CFA. Mis dedos rozaron su rostro y, aunque sus orejas se enrojecieron, su expresión se volvió fría al preguntar por qué debía acompañarme ante todos los jóvenes nobles, diciendo que anularía el compromiso y cortaría lazos de una vez por todas. Lo interrumpí sonriendo y le dije que viniera conmigo, y aunque refunfuñó, aceptó acompañarme. Caminamos juntos por el largo pasillo hasta que, de repente, tomó mi muñeca y me advirtió con voz grave que si quería usarlo para provocar, adelante, pero que no se dejaría manipular fácilmente. Antes de que pudiera responder, apareció de nuevo el sirviente de rostro pálido de la princesa, nos condujo a la cámara interior y la cortina de cuentas se alzó, revelando a la princesa sentada en lo alto de su estrado, mirándome fríamente y preguntándome si conocía mi crimen, mientras Tan y CFA estaban a su lado, mirándome con una sonrisa confiada. Al mencionar mi compromiso con Siahin Jan, los recuerdos de mi vida pasada regresaron, cuando la princesa se enfureció y me arrojó una taza de té que me dejó una cicatriz. Esta vez me arrodillé y declaré que no sabía qué crimen había cometido, pero ella replicó que mi matrimonio había sido decretado por el palacio y que mostrar tal insatisfacción era una ofensa, acusándome de mantener relaciones inapropiadas con el medio hermano menor de mi prometido y preguntándome si conocía el significado de vergüenza y decencia, arrojándome la taza de té, aunque esta vez no golpeó mi frente ni me dejó la cicatriz que me desfiguró en mi vida pasada. En cambio, fue interceptado en el aire por una espada larga. La punta de la espada hizo girar la copa de celadón 2 veces antes de que cayera y se rompiera. Siahin Jan soltó un resoplido frío y envainó su espada con un movimiento brusco.
Sijin-san, la voz de la princesa era helada, ¿te atreves a desenvainar tu espada en mi presencia? ¿Tienes intención de rebelarte? Su Alteza exagera. La familia Sin ha servido lealmente durante generaciones. El comandante Sin fue elogiado el mes pasado por su majestad por su valentía juvenil. Este humilde servidor solo temía que usted pudiera resbalar. Si la taza de té dañara el rostro de la doncella de la familia Sin, ¿cómo podría explicarlo ante su majestad? Ningún rastro de miedo apareció en los ojos de Xia, con la espada colgada a su costado, se arrodilló con una serenidad inquebrantable. Alto y delgado, su espalda permaneció perfectamente recta incluso al arrodillarse, como un álamo joven y robusto. La princesa apretó el apoyabrazos y su rabia se transformó en una risa amarga. ¿Es esto una amenaza contra este palacio? Todos en la capital sabían que su majestad la había reprendido el mes pasado por su comportamiento rebelde y que había sido confinada en la residencia de la princesa durante medio mes. Su temperamento era notoriamente impredecible y cruel. Finalmente recuperé el sentido y me arrodillé, abrí la boca para hablar, pero de repente sentí el frío helado de la empuñadura de una espada presionando contra el dorso de mi mano. En el siguiente instante, Xia-Jin-Yan habló primero, para nada. Este humilde sirviente solo siente devoción leal y piensa únicamente en su Alteza. Apenas terminó de hablar cuando Xia lo reprendió fríamente. Xia-Jin-Yan, tienes audacia. ¿Crees que puedes engañar tanto a tu hermano mayor como a su Alteza, la princesa? Si no fuera por tus tratos secretos con Sinuain, ¿por qué propondrías de repente anular nuestro compromiso? Anulación, Xia-Jin-Yan arqueó levemente una ceja. En ese caso, ¿no deberías ser tú quien reflexione sobre tus propias acciones? Los labios de Xia palidecieron de furia. ¿Es suficiente? Solo me fui un momento. ¿Cómo llegaron las cosas a esto? Una voz femenina, firme y autoritaria, sonó desde la puerta. Giré la cabeza instintivamente y vi a la princesa consorte de Ping Nan de pie en la entrada. Su mirada recorrió la habitación antes de posarse en la princesa mayor. Yanin, pensé que solo usaste mi residencia para adoptar a una ahijada. ¿Por qué el suelo está de repente lleno de gente arrodillada? Claramente culpó directamente a la princesa Yanin. El difunto príncipe de Ping Nan se había distinguido en batalla y, incluso ante su majestad, la princesa consorte tenía un peso considerable. La expresión de la princesa cambió ligeramente mientras bajaba la mirada y respondía, todo es culpa de esa hija de la familia Sin y de la familia Xia. Hija bastarda, qué maleducada. Solo les di unas palabras de corrección. Tú tampoco eres joven, ¿para qué molestarte en pelear con los jóvenes? Hoy es una ocasión rara, que jueguen con unas pocas palabras. La princesa consorte zanjó el asunto. Hice una reverencia en agradecimiento y me di la vuelta para irme, caminando paso a paso hacia la salida. Aún podía sentir una mirada fría y penetrante clavada en mi espalda, como si quisiera atravesarme, era la princesa Yanin. De repente presentí que algo no encajaba. Según los recuerdos de mi vida pasada, hoy debería haber sido el día en que Seaf fue presentado por Tan a la princesa. Sin embargo, la princesa de Ping Nan había dicho que todo comenzó cuando la princesa tomó prestada su residencia para adoptar formalmente a una hijastra. ¿Podría ser que esas dos se conocieran antes de hoy? Perdida en mis pensamientos, no noté que mi paso se aceleraba hasta que alguien tiró de mi cuello hacia atrás. Hay escalones delante, ¿intentas suicidarte? El paisaje pasó zumbando y, en ese instante de estrellas y objetos giratorios, los recuerdos de mi vida pasada inundaron un fragmento de memoria que antes había pasado por alto. Fue varios días después de que mi hermano se ocupara del caso de traición de Van, cuando lo encontré, aún fruncía el ceño. Le pregunté qué le preocupaba y, tras una breve pausa, finalmente dijo, ese día, en el lugar de ejecución de los rebeldes, descubrí la ficha de la princesa. Más tarde se lo comuniqué a su majestad. El emperador no dijo nada. Simplemente tomó el objeto y me ordenó mantenerlo en secreto. Al recordarlo, murmuré involuntariamente, rebelión. Princesa mayor. Sinuain, ¿estás loca? La voz severamente reprensiva de Xia-Jin-San, teñida de urgencia, me sacó de mis recuerdos. Mirándolo a los ojos, a escasos centímetros, me tranquilicé y pregunté, Xia-Jin-Yan, ¿deseas convertirte en el heredero del marquesado de Anuan? Hizo una pausa y luego se burló.
Puedo ganar mis propios méritos en el ejército y solicitar al emperador mis propias recompensas. ¿Un título hereditario? ¿A quién le importa, aparte de tu inútil prometido? Entonces, si rompo el compromiso y arruino mi reputación, ¿considerarías comprometerte conmigo? Su mirada se volvió más fría. ¿Es este otro de tus trucos para ponerme a prueba? Sinuain, te advierto que no soy tan fácil de engañar como antes. Su voz se apagó abruptamente y una bolsa blanda se deslizó en su palma. En ella estaban bordadas flores de begonia primaveral, mis favoritas. No te engaño, pero hay cosas difíciles de explicar ahora. Dije que me entregaría a ti si estabas de acuerdo y nunca me retractaré de mi palabra. Xiaojin-yan, esta es nuestra ficha. Con eso, levanté la falda y me apresuré a volver a casa en carruaje. De regreso a mi habitación, tomé el pincel y escribí los puntos de inflexión más cruciales de mi vida pasada. El primero fue hoy, en el encuentro de poesía donde Tan brilló y su fama resonó por toda la capital, mientras yo fui golpeada en la frente por una taza de té arrojada por la princesa, dejándome una cicatriz que me perseguiría durante una década. El segundo fue 6 meses después, cuando Xiaojin-yan fue nombrado general adjunto y dirigió tropas para sofocar los levantamientos de bandidos a lo largo de la costa sureste, mató sin ayuda a 100 enemigos, logró gloriosas hazañas militares y regresó triunfante a la capital el mismo día de mi boda con Kafa. Más tarde supe que, cuando el emperador le preguntó qué recompensa deseaba, guardó silencio durante mucho tiempo sin pedir nada. Mientras escribía, mi pluma se detuvo de repente, dejando una gran mancha de tinta sobre el papel zen. El tercer incidente ocurrió en el tercer año tras mi matrimonio con Kafa, poco después de sufrir un aborto espontáneo. Mi hermano fue descubierto por Tan conspirando para planear una rebelión y fue ejecutado en el acto. Al escribir esto, la agonía insoportable de haber sido desmembrada por 1000 cortes en mi vida pasada regresó y mi mente quedó casi en blanco. Cuando recuperé el sentido, el papel frente a mí estaba hecho una bola y la tinta manchaba mis manos. Sabía que no podía demorarme más, así que fui al patio este para ver a mi hermano. Escuchó pacientemente mi historia y preguntó con dulzura, ¿por qué, de repente, quisiste romper el compromiso con Kafa? ¿No solías quererlo más que a nadie? ¿De qué sirve que te guste? Él y Van Gam ya estaban profundamente enamorados. Casarse contigo fue solo un estratagema para aprovechar el poder de la familia sin competir con su hermanastro menor favorito por la posición de heredero. Retorcí el pañuelo, forzando un temblor en mi voz, y dije que, una vez heredara el título, me obligaría a solicitar el divorcio y luego se casaría con Tam en una gran procesión. La expresión de mi hermano se endureció al instante. Eso era cierto, lo había oído con mis propios oídos, solo que no en esta vida, sino en la anterior. Me apresuré a añadir, hermano, no tienes que preocuparte por la anulación, sé cómo manejarlo. Recordé cómo, en mi vida pasada, mi hermano había guiado a hombres para casar a Tam. Si la princesa regente realmente albergaba intenciones traicioneras, la habría ofendido hace tiempo. Solo deseaba retrasar su implicación, dado que el conflicto ya se había enredado con la princesa. En lugar de dejar que la familia Sin se encargara, armaría yo misma un escándalo, presentándolo como una aventura romántica privada. Después de todo, yo, Sinuain, ya era conocida en la capital por mi carácter voluntarioso y caprichoso. Pronto causé un alboroto en la Academia Imperial. Hay escuelas para mujeres en la capital. ¿Por qué decidiste disfrazarte de hombre y colarte aquí? Sabes exactamente lo que tramas. Van me bloqueó el paso en la entrada, frunciendo el ceño. Señorita Sin, se lo he dicho innumerables veces, Seonji y yo solo compartimos una amistad platónica, somos completamente inocentes. La ignoré y avancé implacablemente. ¿Te atreves a jurarlo? Júralo, si alguna vez te has pasado de la raya con él, cada deseo y ambición que albergas quedará para siempre incumplido. Sus pupilas se contrajeron bruscamente y la mirada que me lanzó brilló con algo casi asesino. Basta, Sinuain, claramente te equivocas. ¿Cuánto tiempo piensas montar una escena? El rostro de Xiao se ensombreció al intentar apartarme, le arranqué la horquilla dorada del pelo y le corté el brazo con ella. El alboroto llegó finalmente al salón del trono imperial. ¿Qué asunto tan monumental podría escalar hasta esto? Me arrodillé y declaré, Su Majestad, esta humilde doncella agradece profundamente el matrimonio concertado por la princesa. Aún así,
No puedo soportar separar a Seongi de su amada, una pareja perfecta. Humildemente ruego a su majestad que me permita endulzar este compromiso y casarme con otra persona. Ante el Hijo del Cielo, la princesa no pudo actuar con la misma audacia y solo suavizó el tono. Sinuain, como joven dama de los aposentos interiores, primero causaste disturbios en la academia y luego hablaste imprudentemente sobre el matrimonio, ¿no es ir demasiado lejos? Si tienes malentendidos con el hijo mayor de la familia Xia, puedes resolverlos gradualmente. El joven emperador guardó silencio un momento y luego habló con indiferencia. Este matrimonio fue otorgado por la princesa. Debo mostrar consideración hacia mi hermana mayor, pero no puedo decepcionar al gran tutor Sin. El endulzamiento se pospondrá por ahora. Retrasemos la fecha original de la boda y demos a los dos niños más tiempo para conocerse. Al salir de las puertas del palacio, Safa ya no pudo ocultar la ira en su rostro y me agarró la muñeca. Sinuain, este matrimonio nunca se desarrollará como deseas. Abandónalo ahora mismo. Si de verdad piensas elegir a ese bastardo, renuncia a esa idea de inmediato. De pronto, Seajin Yan pasó al galope y azotó la muñeca de Xia con su látigo. La sangre salpicó y lo obligó a soltarme. Así que era su hermano mayor quien tiraba con fuerza de las riendas. Seajin Yan, sentado en lo alto de la montura, lo miraba desde arriba, desde lejos. Uno podría confundirlo con un rufián callejero cometiendo actos violentos a plena luz del día. Tu hermano se ha pasado todo el día en la academia, estudiando desde el amanecer hasta el anochecer, solo para que los perros devoren sus libros. Dado el temperamento habitual de Xia, debería haber respondido con furia. Sin embargo, permaneció apoyado contra la pared, con la mirada oscura fija en Seajin Yan, y tras un momento dijo con frialdad, no te preocupes, nunca me vencerás. Antes de irse, me miró, la emoción contenida en esa mirada profunda me provocó un escalofrío inexplicable. Antes de poder reflexionar más, el joven vestido de rojo desmontó con un golpe seco. Andin. Mis ojos penetrantes divisaron la bolsa blanca como la luna atada a su cintura. Las pocas y vibrantes flores de begonia primaveral bordadas en ella parecían armonizar con su ondulante túnica carmesí de hoy. Justo cuando estaba a punto de ofrecerle bordar una nueva para otro día, habló, he oído hablar de tu heroica hazaña de hoy. El joven Seajin Yan dio un paso atrás, con la mirada fija en mí. Ya que me elegiste, ¿por qué no confías en mí? Romper el compromiso no es tan difícil como imaginas, ni requiere que arriesgues tu reputación de doncella. Ya ocupo un cargo oficial. Además, los disturbios han asolado recientemente la costa sureste, y su majestad lleva mucho tiempo deseando que me una a la campaña militar. Una vez que obtenga más méritos militares, podré solicitar al emperador que emita un edicto concediéndonos personalmente el matrimonio. La fecha de la boda con Xiafea ya se ha pospuesto, no será apresurada como en mi vida anterior. La propuesta de Seajin Yan parecía, por ahora, la más prudente. Sin embargo, por alguna razón, al recordar la mirada de Xiao justo antes de irse, una inquietud inexplicable me oprimió el corazón. No, es demasiado tiempo, respiré hondo y hablé despacio. Las demoras traen problemas, el enrolamiento debe resolverse con rapidez. Entrecerró los ojos y sonrió de repente. No será difícil. Los caballeros tienen sus métodos, pero tratar con sinvergüenzas requiere tácticas de sinvergüenza. Sus rasgos eran de una belleza impactante, sus cejas y ojos, especialmente cuando sonreía, pero su mirada tenía una agudeza que sugería que había visto sangre. Combinados, lo hacían parecer una espada desenvainada. El aspecto de Seajin Yan debía de provenir de su madre biológica. Xiafma no se comparaba con su belleza. Sino no se recuperó, una mano de nudillos prominentes ondeó ante mis ojos y volví a la realidad. ¿Qué método? Seajin Yan arqueó una ceja larga. Tu arrebato de hoy ha hecho público en toda la capital que Xia y Van comparten una relación ambigua. Si los atrapamos, no terminó la frase, pero entendí que se refería a pillarlos en el acto, y en ese caso me esperaba una oportunidad perfecta. Dentro de 2 meses cumpliría 16 años en mi vida pasada. Ese día, Xiamá me dio un ungüento, asegurando que era un remedio invaluable obtenido de un médico divino, prometiendo una curación rápida para la cicatriz de mi frente, pero más tarde esa cicatriz solo se volvió más pronunciada. No fue hasta el día en que confiscaron a nuestra familia que confesó. El ungüento había sido preparado deliberadamente para desfigurarme,
y mientras yo disfrutaba de su regalo de cumpleaños, él y Van se abrazaban apasionadamente detrás de la rocalla de nuestro patio trasero, reprimiendo las náuseas que me subían al estómago. Decidí guiar a todas las mujeres de la casa y a los invitados a la celebración detrás de la rocalla en mi cumpleaños. Ante todos esos ojos, revelaría su romance con Van, y ni siquiera la princesa mayor podría salvar ese matrimonio. Los días pasaron rápidamente hasta el día de mi ceremonia de mayoría de edad. La mansión estaba adornada con faroles y ornamentos, y los preparativos comenzaron antes del amanecer, ya que en esta vida no había sufrido daño alguno. El ungüento que Siafma me envió se transformó en una caja de crema aromática que dejaba la piel suave y perfumada. De pie frente a mí, no mostraba rastro alguno de la furia de aquel día, simplemente sonrió con dulzura. Te he descuidado estos últimos días, no lo volveré a hacer, pruébalo rápido, fue formulado especialmente para ti y tiene el aroma de la begonia primaveral, tu favorita. Para no levantar sospechas, tomé una pequeña cantidad de bálsamo con la yema del dedo y lo extendí uniformemente sobre el dorso de la mano. Al cabo de un rato volví a comprobarlo. Siafea y Van se habían ido, di mis últimas instrucciones a la criada Janelu, me levanté la falda y me dirigí al patio trasero. La sombra era densa e inexplicable, me acaloraba con cada paso y mis fuerzas se desvanecían cerca de una colina artificial cuando una mano me atrajo repentinamente hacia adentro. Sinuain, habiendo conocido mi vida pasada, como pude caer en tu trampa, resonó la fría voz de Siafea, no fuerte, pero atronadora junto a mi oído. En las sombras tras la rocalla, miré con asombro su rostro petulante y completamente seguro, y en ese instante comprendí el significado de aquella mirada de antaño. Sia también había regresado. Me inmovilizó contra la rocalla, inclinándose hasta acercar su rostro, centímetro a centímetro, su aliento abrasador rozó mi nariz. Esta vez no te daré otra oportunidad de incriminar a Tam Tam. Cuando lleguen tus hombres, solo nos verán aquí dominados por la pasión. Te aferrarás a mí, suplicándome como un perro humilde. Nuestra fecha de boda no ha cambiado. Me casaré contigo una vez que te haya explotado a ti y a la familia sin al máximo y aseguraré tu condenación eterna. Escuché su narración presuntuosa, mirándolo a escasos centímetros, intentando desesperadamente liberarme, pero mi cuerpo se negaba a obedecer debido a mis sentidos alterados. Casi podía oír los pasos caóticos de la multitud que se acercaba, y Janelu, siguiendo mis instrucciones, alzó una voz desconcertada. ¡Qué extraño! Justo ahora el joven maestro se parecía estar con una joven aquí. Siama rió entre dientes con suficiencia, inclinándose para susurrarme al oído, escucha, ya vienen. Un frío glacial me inundó el corazón, me mordí la lengua con fuerza, usando el dolor agudo para despertarme parcialmente del agarre de la droga, pero al instante siguiente el peso que me oprimía se aligeró y un sonido familiar de hierba se mezcló con la brisa. Abrí los ojos y vi hacia Kim Jan de pie en lo alto de la escarpada rocalla, mirándome desde arriba. Después de todos estos años de estudio, ¿esto es lo mejor que puede hacer mi hermano? ¡Qué trucos tan bajos! La punta de su espada parpadeó, avanzando centímetro a centímetro. Siama, obligado a retroceder paso a paso, finalmente tropezó y cayó al lago detrás de él. Solo entonces me di cuenta de que Sia Kim Jan también sostenía a alguien en su agarre. Su mirada, llena de odio hirviente, se clavó en Sia Kim Jan y en mí, pero inexplicablemente carecía incluso de la fuerza para liberarse. Fue por esas medicinas que tomé prestadas y también le administré, explicó Sia Kim Jan como si leyera mi duda tácita, levantando una ceja hacia Van, quien lo miraba con furia como si pudiera matarlo con la mirada. ¿No disfrutaste escondiéndote al margen viendo el espectáculo? Entonces ven con nosotros allí abajo. Plop. Ese fue el sonido de Van siendo arrojado al lago. Antes de que las damas y sus asistentes pudieran seguir a Janelu, Sia Kim Jan saltó y se plantó frente a mí. La droga que Siama había mezclado con el perfume había surtido efecto, su potencia se extendía por mi carne y venas, convirtiendo mi sangre en lava fundida que abrazaba todo mi ser en un frenesí hirviente. Un fino velo de lágrimas nubló mi visión, a través de la confusión, solo pude ver a Sia Kim Jan acercándose cada vez más, se agachó y me levantó en sus brazos. Perdóname, hermana. Era como una llama ardiente sumergida de pronto en un aguacero primaveral. El paisaje pasó zumbando tras nosotros y solo distinguí en el lago hacia Iván enredados por los efectos de las drogas, mientras en la orilla las mujeres de diversas familias presenciaban cada detalle vergonzoso. Jane no estaba bajo las ramas del sauce,
con las manos en las caderas y la voz urgente pero clara. Joven maestro Xia, nuestra joven dama se ofreció repetidamente a facilitar su unión con la señorita Van. Sin embargo, usted se negó, insistiendo en que su relación con esa joven era completamente pura. Pero hoy, el mismo día de la ceremonia de mayoría de edad de nuestra joven, ustedes dos estaban en el lago. Se cubrió el rostro con la manga, incapaz de continuar. Desde la multitud, la esposa del rector de la izquierda preguntó, Jane Lu, ¿dónde está tu joven dama? La joven dama recibió hoy el regalo de cumpleaños del joven maestro Xia. Estaba tan contenta que volcó su taza de té y manchó su vestido, por lo que regresó a sus aposentos para cambiarse. Más allá de eso, no oí nada más. Solo la respiración entrecortada de Xia Jin-yan resonaba en mis oídos mientras me llevaba al segundo piso del pabellón, lleno de las colecciones de libros de mi padre y mis hermanos. Junto a la ventana había una mesa de sándalo repleta de libros. Xia Jin-yan los apartó, me recostó con cuidado y se acercó. Sinuain, ¿estás bien? La luz del sol se filtraba por el enrejado, reflejándose en sus ojos. Tengo mucho calor, murmuré con voz ronca. Una fría intención asesina brilló en los ojos de Xia Jin-yan. De verdad te drogó, no dejaré que se salga con la suya. Sus dedos vacilaron cerca de mi mejilla y, cuando la rozaron, me aferré a él instintivamente. Ayúdame, Xia Jin-yan, por favor, ya has aceptado mi prenda, tarde o temprano te casarás conmigo. Después de declarar mi compromiso con tu hermano, vendré a pedir tu mano, divagué incoherentemente. El fuego en mi mente se intensificó hasta fundirse con el calor profundo de mi cuerpo. Sus orejas se sonrojaron y, vacilante, me besó una vez antes de apartarse. No, no podemos hacer esto, aún no te has casado. Lo agarré del cuello y me incorporé. Ya estoy casada. En mi vida pasada me casé con tu hermano, él lo hizo por poder, pero su corazón pertenecía a Tang, y cada noche me humillaba. Aquella hija que luego aborté fue concebida en esas circunstancias. Por eso a veces pienso que fue mejor que no viniera a este mundo. Los efectos de la droga regresaron como un maremoto y, si no hubieras venido hoy, habría corrido la misma suerte que entonces. El resto fue interrumpido por su beso apasionado. Sinuain, te doy la oportunidad de cambiar de opinión, te ayudaré, pero no te tocaré. Incapaz de comprender su expresión, pregunté aturdida, ¿cómo vas a ayudar? No estoy exento de sueños absurdos, respondió, sonrojándose, mientras los besos descendían sin parar. Más tarde, cuando la tormenta amainó, Xia Jin-yan me llevó de regreso a mi pequeño patio, me cambié de ropa y, frente al espejo de bronce, le di instrucciones sin volverme, sal primero por la puerta trasera. Hoy es mi banquete de mayoría de edad y tu presencia no es esencial. Para evitar complicaciones, necesitas intervenir en la posterior anulación. Yo me encargaré. Tras hablar, la habitación quedó en silencio y la duda se apoderó de mi corazón. Justo cuando me volví para mirar atrás, de repente sentí que mi cabello se volvía pesado. En el espejo de bronce, la horquilla de Sinuain ahora sujetaba una hermosa y lujosa horquilla de gemas. ¿Por qué no apareces? Aún necesito entregarte tu regalo de mayoría de edad. Xia Jin-yan arqueó una ceja con satisfacción, levantándose con la espada en la mano. El regalo ya fue entregado, me despido. Al llegar a la puerta, el chirrido intermitente de las cigarras volvió a resonar. De repente se detuvo y se giró. Sinuain, no me uses y luego me descartes. Esperaré a que vengas a proponerme matrimonio. Me estremecí, levanté el dobladillo de mi falda y corrí hacia la puerta. Al alzar la vista, el joven ya había saltado por los aires y desaparecido en un instante. Tras su renacimiento, Xiao fue despiadado y no dejó lugar a la piedad. El ungüento que entregó contenía una dosis extremadamente potente, y precisamente por eso, después de que Xia Jin-yan se lo aplicara a Van y a Xia, permanecieron incapaces de controlarse ni siquiera en el agua helada del lago. Después de vestirme y maquillarme, preparé un pañuelo y, conteniendo mis ojos enrojecidos, me apresuré al vestíbulo. Xiao y Van ya estaban arrodillados allí, empapados. Dos figuras se encontraban sentadas en el altar, la princesa Jianing, con una expresión que mezclaba conmoción y furia, y el emperador, con una mirada profunda e insondable. Hoy salí de incógnito con la intención de asistir a la ceremonia de mayoría de edad de la hija de la familia Xin junto a mi hermana imperial, y nunca esperé tener que ocuparme de este asunto. Tras un largo silencio,
El joven emperador habló con tono distante. Ya que tú y la señorita Bai no pudieron contenerse ni siquiera en la residencia de otra persona, no forzaré la separación de los amantes. Su compromiso con la hija de la familia Sin queda anulado. Xiafei levantó la cabeza y su mirada se posó en mí, de pie en la puerta y visiblemente aliviado. Un destello venenoso cruzó sus ojos cuando de repente me señaló y declaró: Su Majestad, este humilde súbdito ha sido incriminado por esa vil mujer. Primero conspiró con mi medio hermano menor, Xia Qingyan, y bien podría estar embarazada de él. Temiendo ser descubierta, insistió en anular nuestro compromiso. Los acontecimientos de hoy, tanto el sirviente como la señorita Bai, quedaron aturdidos por sus tonterías. Antes de que pudiera terminar y antes de que yo reaccionara, mi hermano se adelantó y le dio una patada directa en el hombro. Fuiste tú quien cometió adulterio primero. ¿Cómo te atreves a difamar a mi hermana si has entrenado artes marciales desde la infancia? La patada de mi hermano hizo que quien estaba arrodillado saliera volando hacia atrás. Basta. El emperador miró a Cafa en el suelo antes de volverse hacia mi hermano. Ministro Sin, comprendo su devoción por su hermana. Dado que el matrimonio se canceló, no hay necesidad de insistir más en ello. De este modo pasó ligeramente por alto la agresión de mi hermano en presencia del emperador. La princesa Yening, que estaba cerca, protestó a regañadientes. Su Majestad, aunque las palabras de Xiao fueron algo ofensivas, no carecen del todo de mérito. Es muy posible que la señorita Sin, desesperada por anular el matrimonio, actuara precipitadamente en su rápido. ¿Por qué no realizar un examen físico para demostrar la inocencia de la señorita Sin? Mi cuerpo se tensó, aunque Xia Qingyan y yo no habíamos llegado tan lejos antes, no me daba miedo un examen. Sin embargo, verme obligada a demostrar mi castidad el mismo día de mi ceremonia de mayoría de edad me marcaría con etiquetas que quizá nunca podría quitarme. Por suerte, antes de que pudiera hablar, el emperador intervino con desaprobación. Sin pruebas, si emitiera tal edicto, ¿no enfriaría la lealtad de generaciones de fiel servicio del ministro Sin? Este asunto se dejará de lado. La princesa guardó silencio un momento antes de continuar. Aunque este matrimonio se ha cancelado para evitar chismes, sería mejor que su majestad se abstuviera de concertar un matrimonio entre la señorita Sin y el segundo hijo de Xia. El emperador asintió y se levantó con aire cansado. Mi hermana mayor habla con sabiduría. Que así sea. Antes de irse, Xiamá se volvió hacia mí. Una sonrisa escalofriante curvó sus labios y dijo palabra por palabra: Mi señora, este asunto está lejos de resolverse. Un escalofrío me recorrió la espalda. En mi vida pasada, siempre que me atormentaba y se burlaba de mí, incluso cuando finalmente me sometió a una lenta ejecución, usaba ese mismo título. Sostuve su mirada con calma. Señor Xia, nuestro compromiso ha sido cancelado. Le solicito que se abstenga de usar ese título de ahora en adelante. Resopló con frialdad y se dio la vuelta para irse. Sin embargo, debido a la intromisión de la princesa mayor, aunque mi compromiso con la familia Xia se disolvió, no pude solicitar directamente al emperador un nuevo decreto de matrimonio para mí y Xia Qingyan. Así, 7 noches después, Xia Qingyan llamó a mi ventana. Sinuain, esperé en casa todos los días a que vinieras a proponerme matrimonio. Sin embargo, me engañaste de nuevo. Bajo la luz de la luna, el rostro del joven, aún teñido de ira, lucía excepcionalmente atractivo. Me quedé absorta por un momento y, cuando recuperé el sentido, suspiré con impotencia. No es que no quisiera, pero el día de mi ceremonia de mayoría de edad la princesa también estaba presente. Aunque el matrimonio estaba anulado, aprovechó la oportunidad para aconsejar a su majestad que, para evitar chismes, no nos otorgara un decreto de matrimonio. Asintió con un gruñido, visiblemente disgustado. Lo sé. Entonces, ¿por qué has venido esta noche? Para ver si mi hermana me ha olvidado. Xia Qingyan sacó de su túnica la bolsa bordada con flores de manzano silvestre y la balanceó ante mis ojos. Me alegra que no lo hayas olvidado. En cuanto al matrimonio imperial, no te preocupes, encontraré la manera. Miré fijamente sus ojos, ahora radiantes de vida, y de repente los recuerdos de mi vida pasada afloraron. El día que regresó triunfante a la capital. ¿Qué recompensa pretendía pedirle al emperador cuando galopó por las puertas de la ciudad solo para chocar con la procesión nupcial de la marquesina de Anuan? ¿Qué pensamientos llenaban su mente? Quizá esos breves silencios mientras se arrodillaba en la sala del tribunal contenían la respuesta más verdadera. Más tarde, mi hermano me contó que en su juventud Xia Qingyan luchó contra bandidos junto al mar, casi perdiendo la vida en la refriega.
regresó cubierto de sangre y los hermanos del campamento se burlaron de él diciendo, «¡Qué valentía tan temeraria a tu edad! Seguramente es por alguien que te importa». Guardó silencio largo rato antes de admitirlo, pero esa persona no correspondía a sus sentimientos y sus desesperados esfuerzos solo buscaban darle otra oportunidad para elegir. Supe esto en el segundo año de mi matrimonio con Xia. Te estás quedando dormida otra vez. El repentino y cálido roce en mi mejilla me sacó de mis recuerdos. Al volver en mí, vi a Xia Qingyan retirando los dedos y mirándome pensativo. Desde que nos conocimos en la mansión del príncipe de Pingan aquel día, siempre sentí que algo en ti era diferente, hasta que me contaste sobre tu vida pasada. Sinuain, ¿hay algo que no me hayas contado? Abrí la boca, pero al hablar no pude contenerme. Si te lo contara, ¿me creerías? La verdad es que había cosas que no debería haber dicho. Un caballero no habla de lo sobrenatural y una resurrección así sería difícil de creer sin haberla vivido. Sin embargo, los recuerdos de mi vida pasada seguían resonando en mi mente. Lo último que vi antes de morir fue a Xia Qingyan galopando hacia mí con el arco tensado y una flecha clavándose, cuando ya ostentaba el rango de oficial de primera clase y era el comandante militar de mayor confianza del emperador. Si hubiera evitado las complicaciones, le esperaba una vida de gloria incomparable. Tras un momento de silencio, le conté toda mi vida pasada. Nunca pude comprender dónde me había equivocado. Él quiso casarse conmigo explotando la influencia de mi familia para aspirar al puesto de príncipe heredero, pero me guardaba rencor culpándome de romper su desafortunado amor con Van, cuando todo había sido su propia decisión. Si Van realmente servía a la princesa, entonces su traición era simplemente asumir la culpa por ella. ¿Por qué culparme a mí y a mi hermano? Mi voz casi se ahogó y la garganta me ardía. Ser ejecutada por Lin Chi fue insoportablemente doloroso. Sé que suena absurdo, pero antes de que pudiera terminar, Xia Qingyan de repente me abrazó. No es absurdo en absoluto, creo cada palabra que dices, porque si estos eventos hubieran ocurrido en esta vida, yo habría hecho lo mismo. Ahora lo entiendo, Sinuain, no dejaré que nadie te vuelva a lastimar. El abrazo del joven ardía con fuerza, pero no había en él la sensualidad oculta de aquel encuentro en el ático, solo una cálida suavidad, acurrucada en sus brazos. Inhalé el tenue aroma a hierbas de su piel y mis emociones se calmaron gradualmente. Y dijiste, la vergüenza de mi vida pasada también ha regresado, ¿verdad? Antes de irse, Xia Qingyan se detuvo junto a la ventana con una leve sonrisa y un brillo penetrante en los ojos. Ten la seguridad, hermana, de que en esta vida le haré pagar un precio 1000 veces mayor. 2 meses después, la noticia de los levantamientos de bandidos en la costa sureste llegó a la capital. El emperador, enfurecido, seleccionó personalmente a varios generales para sofocar la rebelión, entre ellos el joven Xia Qingyan. Todo en esta vida ocurrió meses antes que en la anterior, quizá por los múltiples preparativos. Xia Qingyan no volvió a verme y solo me envió un mensaje por medio de un intermediario junto con un par de pendientes de piedras preciosas a juego con la horquilla que me regaló el día de mi ceremonia de mayoría de edad. Sinuain, haz lo que quieras, no temas y espera mi regreso. Al quinto día de su partida, durante la cena, mi hermano y mi padre charlaban distraídamente cuando de repente él comentó, es bastante extraño, la princesa Jenin pertenece claramente a la facción de Xia. Sin embargo, ese día en la corte habló inesperadamente a favor de que Xia Qingyan se uniera a la expedición al sureste. No puedo evitar preguntarme si falta algo aquí. Mi hermano hizo una pausa y me miró como si tuviera algo más que decir. Quise consolarlo, pero mis palillos se detuvieron en el aire y, sin saber por qué, mis pensamientos se dirigieron a los rumores que rodeaban a la princesa. Tanto en mi vida pasada como en esta, siempre tuvieron un aire de leyenda. Se decía que era la hija mayor de la difunta emperatriz y que desde su nacimiento gozó del favor del difunto emperador. Pudo estudiar con los príncipes en el estudio imperial e incluso mantener una pequeña guardia privada en su palacio. Más tarde, cuando el difunto emperador falleció, su decreto final ordenó al emperador actual mostrar un cuidado especial hacia esta hija. Por esta razón, incluso cuando la princesa Jenin actuaba de manera imprudente, el emperador siempre la trataba con indulgencia. Pensando en ello, le pregunté a mi hermano, había oído que la princesa tuvo una vez un consorte. Sin embargo, una víspera de Año Nuevo, después de entrar al palacio, el príncipe se ahogó en el jardín imperial tras tropezar mientras estaba borracho. Es cierto, asintió mi hermano. En aquel entonces, cuando la difunta emperatriz se vio implicada en el caso de brujería y fue castigada, la princesa consorte también resultó implicada y fue exiliada a la región de Ningning.
Fue allí donde conoció a ese príncipe. Más tarde, el caso de brujería fue anulado y se corrigió la condena injusta de la difunta emperatriz. Cuando la princesa Jenin regresó a la capital, trajo consigo a ese príncipe consorte. En ese momento se detuvo bruscamente y yo me puse de pie. ¿No es Ningin el mismo lugar al que Xiahqing Yan y los demás fueron para sofocar el levantamiento de los bandidos? Mis pensamientos regresaron a mi vida pasada, al momento apresurado e inesperado de aquella misión de supresión y a la mirada de odio puro que Seaf me lanzó el día de su partida. Mi corazón latía frenéticamente en mi pecho, con tanta fuerza que parecía salirse de mi garganta. Murmuré, no, tengo que ir a Ningin. Cálmate, Aen. Mamá se levantó conmigo y me abrazó. ¿Qué clase de lugar es Ningin? La rebelión aún continúa allí, incluso el prefecto murió. Aunque fuera algo tan insignificante como un pie, ¿qué podrías hacer? Eres una jovencita delicada criada en aislamiento. El abrazo de mi madre era cálido y suave, con una fragancia tranquila que me había acunado desde la infancia, y poco a poco me calmé. Aún así murmuré que él había ido por mí. Si la princesa realmente pretende hacerle daño es porque la ofendí al romper nuestro compromiso. Si Xiahqing Yan sufre una desgracia, madre, viviré con culpa el resto de mi vida. Mi padre se puso de pie y miró a mi hermano. Gian, más tarde esta noche abandona la finca y consulta con varios colegas de confianza sobre la situación. Sin embargo, nunca vi a mi hermano ir a preguntar. Pronto, las noticias del Mar del Sur se difundieron por toda la capital. Xiahqing Yan había desaparecido. Se decía que fue apuñalado por la espalda por un traidor dentro del ejército durante una feroz batalla contra los líderes bandidos. Cayó del barco al agua y se desconocía su paradero, aunque el traidor fue ejecutado en el acto. Xiahqing Yan seguía sin ser encontrado. Mi mente dio vueltas y solté de golpe. ¿Fue realmente una ejecución inmediata o el silenciamiento de un testigo? La princesa ha residido en Nin durante años. Su influencia es comprensible, pero atreverse a actuar a plena luz del día no es demasiado osado. Mi hermano me miró fijamente. Aen, no hagas ninguna tontería. Lo sé. Cerré los ojos brevemente antes de volver a sentarme. A él solo le faltaba convertirse en el joven más destacado de la capital. No debería enfrentarse a una desgracia tan fácilmente. Esta vez era diferente a mi vida pasada. Xiahqing Yan aún no se había distinguido y solo era un general adjunto de cuarto rango. Su desaparición sacudió a la capital. En medio de esta aparente calma, solo Siama vino expresamente a buscarme a la mansión. Se plantó frente a mí con una expresión arrogante y confiada. Sinuain, ¿y qué si has renacido? ¿Y qué si el compromiso se anuló? Ahora que Xiahqing Yan está muerto, soy el confidente más fiable de Su Alteza Real, la princesa mayor. ¿Cómo pretendes competir conmigo? Lo miré sin expresión. En mi vida pasada, mataste a Tang Tan y te hice ejecutar mediante un lento descuartizamiento. Incluso ahora, aunque insististe en romper nuestro compromiso, te perdoné por lealtad conyugal y pasé por alto tu romance con Xiahqing Yan. Mientras hablaba, extendió la mano hacia mi rostro. Solo arrodíllate y suplica, y le pediré a la princesa que te tome como concubina. Antes de que su mano me tocara, retrocedí bruscamente y le di una bofetada. Si sigues soñando, ¿por qué no te cortas la garganta para despertar? Me burlé con frialdad. Un inútil que no puede lograr nada sin apoyarse en una mujer. ¿Cómo te atreves a compararte con tu hermano? Enfurecido, se lanzó a tomar represalias, pero arrebaté un jarrón de la mesa y se lo estrellé en la cabeza. La sangre brotó al instante y Siama se sujetó la cabeza, soltando un grito desgarrador. Desde que la noticia de la desaparición de Xiahqing Yan llegó a mis oídos, la furia y la impotencia absoluta que ardían en mí comenzaron por fin a disiparse. Adelante, vuelve con la princesa consorte e infórmale, dile que te herí para que pueda pedirle al emperador que me castigue. Observé su rostro ensangrentado y me burlé, tanto en vidas pasadas como en la presente, siempre has sido un cobarde escondido bajo las faldas de las mujeres, un pedazo de basura sin valor. El ruido del jarrón al romperse fue demasiado fuerte y las sirvientas que estaban fuera ya habían notado la conmoción. Jane irrumpió por la puerta protegiéndome mientras gritaba que aquel era el dormitorio de su joven ama y que había entrado sin permiso. Siafi me la ignoró, sujetándose la frente destrozada mientras me miraba fijamente y,
tras un largo momento, soltó una risa fría. La familia Sin está acabada, Sinuain, veré cuánto tiempo puedes mantener tu arrogancia. El incidente en el que golpeé a Xia fue denunciado al emperador por la princesa, que quiso castigarme. Sin embargo, el emperador lo desestimó como simples travesuras juveniles y ordenó que el ministro Sin regresara para disciplinar adecuadamente a su hija. Al final, a mi padre solo le impusieron una multa de 2 meses de salario y el asunto quedó zanjado. Medio mes después se celebró el banquete de mitad de otoño en palacio. Xia Jin-yan me había dicho que, si regresaba victorioso, su majestad le preguntaría qué recompensa deseaba y entonces pediría un decreto imperial que nos concediera un compromiso matrimonial. Reprimiendo el dolor persistente en mi corazón, dejé que Jainlu me vistiera y subí al carruaje rumbo al palacio con mi madre. El aroma de los mantos dorado llenaba el aire, sentada en el lugar más discreto entre las mujeres. Bajé la cabeza para beber té cuando de repente una voz preguntó si mi compromiso con el hijo mayor de la familia Xia se había disuelto durante su banquete de mayoría de edad. Era la princesa consorte de Ping-nan. Curvé ligeramente los labios y respondí que sí, agradeciendo su preocupación, explicando que aquel día estuve enferma y no pude asistir, pero que, tras haberlo ocurrido, comprendí que era mejor disolver el compromiso, pues nuestro vínculo era demasiado frágil y él carecía de la fortuna necesaria para sostenerlo. Mientras hablábamos, una fila de eunucos se acercó reverentemente con bandejas de pasteles recién hechos y, en ese instante, estalló la calamidad. Una figura empapada en sangre irrumpió tambaleándose en el salón gritando que la princesa se había revelado. Antes de terminar, una flecha silbó en el aire y le atravesó el pecho, desplomándolo. A lo lejos, en lo profundo del palacio, destellos de fuego danzaban entre el estruendo de los arcos y el caos estalló en el salón. Entre los gritos de pánico, hice retroceder a mi madre y a la princesa consorte de Ping-nan, ocultándonos tras un jarrón protegido por un biombo. Con determinación, me quité la horquilla afilada del cabello. Aquella horquilla dorada con gemas incrustadas era el regalo de mayoría de edad que Yan me había dado. Ya fuera en esta vida o en la anterior, siempre que enfrentaba el peligro, su ayuda parecía llegar. Respiré hondo y me acerqué al borde del biombo. Madre Aen me sujetó la manga presa del pánico, advirtiéndome que no actuara precipitadamente. No era un impulso, años de agravios ya me habían granjeado la enemistad de la princesa. Le murmuré que llevaba años albergando intenciones rebeldes, que Van y Xia eran de su gente y me odiaban profundamente, y que, si no salía, enviaría a alguien a buscarme, implicando incluso a madre y a la princesa consorte. Además, yo ya había muerto una vez, ningún resultado sería peor que la tortura de Lim Chi que sufrí en mi vida pasada. Aferrando la horquilla dorada, salí con decisión de detrás del biombo, solo para ser rodeada por Xia Ma y sus hombres. Él me miró desde arriba con voz cargada de satisfacción, diciendo que era su prisionera una vez más y que ya era demasiado tarde para suplicarle. Le sonreí y le escupí en la cara, diciéndole que, si estaba realmente loco, buscara tratamiento cuanto antes. Furioso, buscó su espada, pero se detuvo de pronto como si recordara algo, prometiendo no dejarme morir fácilmente y hacerme sufrir 100.000 veces más que en mi vida pasada. Entonces resonó una voz joven y familiar. Pensé que era una ilusión, pero Xia Jin-yan desenvainó su espada y, entre destellos de acero frío, Xia Fi me retrocedió presa del pánico, pues ante él nunca tuvo oportunidad de contraatacar, ni en la vida pasada ni en la presente. Tras el choque de espadas, la escena cambió abruptamente y caí en el abrazo de Xia Jin-yan, envuelta con seguridad en su capa, mientras su espada apuntaba inmóvil hacia Xia. Aléjate, dijo. Un inútil, incluso tras renacer, sigues siendo inútil. Xia Ma, ¿qué te hace creer que unos pocos años más de vida podrían convertir tu mente débil en una mente maestra capaz de planear una rebelión? Xia Ma finalmente comprendió que todo había sido fingido y que Xia Jin-yan simplemente había seguido su plan para concederle su deseo. Con indiferencia, él se giró y declaró que la princesa mayor, cautelosa toda su vida, había cometido su mayor error al elegirlo a él, un inútil, como aliado. Mi corazón acelerado se calmó gradualmente. Respiré hondo, me apoyé en su hombro y observé el salón, notando entonces que los guardias privados de la gran princesa y la guardia imperial sobornada ya habían sido sometidos. Todo estaba bajo control. Hermana, retrocede y ve al lado de tu madre, me dijo, mientras sus hombres reducían hacia Fime y a sus seguidores. Envainó su espada y,
tras darme una breve instrucción, avanzó hacia el trono, en la posición más destacada del salón, donde, a pocos pasos, en el estrado, el joven emperador y la princesa Jennings se miraban a la distancia, y en sus ojos normalmente fríos y autoritarios se reflejaba un atisbo de tristeza. Siempre he recordado la confianza de nuestro difunto emperador y de la emperatriz, complaciendo a mi hermana imperial. Sin embargo, parece que nunca ha apreciado nuestro vínculo fraternal. ¿Vínculo fraternal? ¿Qué vínculo fraternal hemos compartido?, gritó la princesa con fiereza. Jon, ¿te atreves a poner la mano en el corazón y decir que nunca has hecho nada para traicionarme? En la víspera de Año Nuevo de hace 4 años, Tingo me prometió antes de entrar en palacio que volvería a velar conmigo después de presentar sus respetos. ¿Cómo pudo haber estado bebiendo en el palacio? ¿Cómo pudo? ¿Se emborrachó tanto que tropezó y cayó al lago de los Jardines Imperiales? ¿Cómo te atreves a afirmar que su muerte no fue solo culpa tuya? Lo maté porque siempre había albergado intenciones traicioneras. Yo siempre había albergado intenciones traicioneras. La princesa mayor lo interrumpió, con la voz más aguda, rozando la locura. Cada palabra, cada acto suyo fue enteramente por mi bien. Ya que sabías que ansiaba tomar el poder, ¿por qué no me mataste? ¿Por qué no viniste a por mí? Los ojos del emperador estaban ligeramente enrojecidos. Como eres mi hermana, la princesa no te hizo caso. Eres débil e indecisa, en estrategia, en aprendizaje y en artes marciales te quedas corta en todos los sentidos. Me niego a aceptarlo. ¿Por qué el padre emperador te eligió como príncipe heredero? Afirmó que yo era su hija más querida. Sin embargo, ¿cuál fue el resultado? Simplemente mantuve algunos guardias secretos para mi propia protección y él me convocó al estudio imperial, ordenándome que los despidiera. Dijo, no debe causarte ninguna dificultad. Jon Fon, esto es lo que me debes. Apenas la última sílaba escapó de sus labios, una daga se deslizó de su manga, hundiéndose ferozmente hacia el emperador. Un golpe sordo y húmedo, el sonido de la hoja hundiéndose en la carne. La espada de Xia Qingyan fue más rápida. La princesa mayor, vestida con suntuosas túnicas, giró la cabeza con gran esfuerzo y miró hacia Qingyan. «Eres tú otra vez». Un torrente de sangre brotó de las comisuras de sus labios, se tambaleó y se desplomó escaleras abajo. En un silencio tan profundo que se podía oír caer un alfiler, vi al joven monarca en las escaleras cerrar los ojos. Su mano, flácida y colgando a su lado, tembló al levantarla y luego la bajó de nuevo. Después de un momento, su voz se tornó solemne. La princesa Suyanim, acusada de conspirar para la rebelión, ha sido ejecutada en el acto. En cuanto a los demás conspiradores, echó un vistazo a CFA, arrodillado con las manos atadas a la espalda, ejecución lenta, rebanar, exterminar a los 9 clanes. A decir verdad, te debo una deuda de gratitud. Si no me hubieras revelado todos los acontecimientos de mi vida pasada, no habría podido discernir tan rápidamente las intenciones y los planes de la princesa a partir de sus movimientos, ni habría podido unirme a su majestad para volver su complot contra ella. El crimen de Safa justificó la ejecución de 9 generaciones. Afortunadamente, mi servicio protegiendo al emperador y sofocando los disturbios me valió una recompensa adicional, pero la rechacé por completo. En el viaje de regreso, mi madre dispuso deliberadamente que Xia Qingyan y yo compartiéramos el mismo carruaje. Era una noche de finales de otoño, ya bastante fría. Sin embargo, estaba envuelta en la capa de Xia Qingyan, aún abrigada por el calor persistente de su cuerpo. Solo mi padre daba lástima a su edad, agobiado por su propio hijo, reducido a un plebeyo. Dicho esto, su tono no contenía ni una pizca de compasión, solo desprecio. Recordé los rumores de que la madre biológica de Xia era simplemente una doncella, y de repente lo comprendí, me obligaron a convertirme en concubina. Cambié de tema. El emperador te ofreció un título de segundo rango, ¿también lo rechazaste? Sí, respondió, solo le pedí un decreto imperial que concediera nuestro matrimonio. De repente, mis ojos se llenaron de lágrimas. En realidad, podría haber enviado a mis padres a proponer matrimonio. Ahora que la princesa mayor ha muerto, este decreto imperial no es estrictamente necesario. Por supuesto, es diferente, replicó. Ahora,
nuestro matrimonio está garantizado personalmente por el emperador. Podemos volver a obtener honores militares y otorgar nuevos títulos oficiales con mis habilidades. De todos modos, son asuntos inevitables, pero nuestro matrimonio no debe retrasarse más. Su tono se elevó al pronunciar estas palabras y sus ojos y cejas recuperaron ese resplandor juvenil único. Quiero que toda la capital lo sepa. Por fin me caso contigo, Sinuain. Fuera del carruaje, el cielo palidecía gradualmente. Dentro, miré fijamente sus ojos brillantes y un pensamiento surgió de repente en mi mente. Independientemente de mis vidas pasadas o de esta, el hombre que tengo delante me ha amado de verdad durante muchos, muchos años. El día de su ejecución hice un viaje especial para presenciarla. Solo él estaba allí, no Tang, de principio a fin. La lealtad de Tang a la princesa consorte superaba con creces su amor por Xia. Así que cuando la princesa fue atravesada en el pecho por una espada y, sabiendo que todo estaba perdido, mordió el veneno oculto en sus dientes y se quitó la vida. Una tenue vela titilaba en la mazmorra, me ajusté más la capa. Antes de poder bajar los escalones, oí los gritos desgarradores de Xia resonando desde abajo, mátame, mátame. Para cuando llegué a la celda, había soportado más de 400 cortes de Ling Chi, la sangre se extendía por el suelo y la carne expuesta se retorcía grotescamente. Su pecho ya estaba al descubierto, hasta el hueso blanco. Sin embargo, al presenciar esta horrible escena, no sentí ni una pizca de miedo, mi corazón solo se llenó de satisfacción. Sinuin, por el bien de nuestro matrimonio, te lo ruego, sácame de mi miseria. Antes de que pudiera terminar, Xia Qingyan le cortó la lengua con una espada. Tonterías. Mi prometida, ¿cómo pudo haber existido un vínculo matrimonial entre nosotros? Xia Fea temblaba de dolor, con la boca abierta como un agujero negro. Sin embargo, no emitía ningún sonido. Sus ojos se abrieron de par en par mientras me miraba fijamente. Su mirada era una maraña de odio y arrepentimiento y, al final, solo quedó una pálida y desolada desesperación. Duele, ¿verdad?, murmuré en voz baja. Te esperan más de 2000 cortes más. Disfruta de la lenta tortura. Después de hablar, exhalé lentamente. La oscura nube de mi vida pasada, que siempre me había oprimido el corazón, pareció desvanecerse en el aire en ese preciso instante. Xia Qingyan se giró para mirarme. Esta cosa desafortunada es desagradable a la vista si la miras fijamente demasiado tiempo. Señora, volvamos. Hice una pausa, sobresaltada. ¿A quién llama señora? El joven curvó los labios en una sonrisa, deslizando un brazo alrededor de mis hombros mientras se giraba. Ay, con la boda acercándose, era inevitable que ocurriera tarde o temprano. Hermana, no te lo tomes a pecho, después de todo, he sido parte de la familia Sin durante mucho tiempo. Una al lado de la otra, subimos la larga escalera, atravesamos el estrecho pasadizo y las puertas de la prisión, y salimos a la luz del sol. Una brisa se levantó y unas hojas amarillas marchitas cayeron en espiral, aterrizaron en mi palma. Era finales de otoño. Mi boda con Xia Qingyan estaba a solo unos días de distancia. Nuestra primavera, solo la nuestra, estaba al alcance. Fin.